Felipe tiene 48 años. Tiene una hipoteca a tasa variable en Santiago, un fondo de pensiones en una AFP que no revisa desde hace 2 años y un crédito de consumo que tomó el año pasado para remodelar el apartamento. Cuando habla de su situación financiera, dice que está pendiente de lo que haga el Banco Central. Lo que no sabe es que la decisión que más va a afectar su cuota hipotecaria este año no la tomó ningún banco central latinoamericano. La tomó el Banco de Japón. El 20 de enero de 2026, el rendimiento del bono japonés a 30 años subió 30 puntos básicos en una sola sesión de trading. El mayor movimiento diario desde que ese bono existe, en 1999. Horas después, el secretario del Tesoro de Estados Unidos estaba en el teléfono con el ministro de Finanzas de Japón pidiéndole que dijera algo, lo que fuera, para calmar los mercados. Piensa en eso un momento. El gobierno más poderoso del mundo intervenía para estabilizar el mercado de bonos de otro país. No por generosidad, sino porque lo que ocurre en Tokio no se queda en Tokio. Llega directamente a la cuota de la hipoteca de Felipe y a la tuya. Este video explica el mecanismo, no el titular. El mecanismo real que conecta una decisión en Japón con el costo de tu deuda en pesos, en soles, en pesos colombianos o en cualquier moneda de la región. Una vez que lo veas, no vas a poder ver las noticias financieras de la misma forma. Para entender lo que está pasando, primero hay que entender cómo Japón se convirtió en la pieza más crítica y más ignorada del sistema financiero global. Japón tiene hoy una deuda pública equivalente al 236.7% de su PIB, la más alta de cualquier economía desarrollada en el planeta. Más del doble que Estados Unidos, que está en torno al 125%. Para que la escala sea concreta, si ganaras 10 millones de pesos colombianos al año, y tuvieras deudas en la misma proporción que Japón, deberías 23.670.000 pesos. Solo en intereses anuales, dependiendo de la tasa, estarías pagando entre 1.5 y 3 millones al año, sin tocar el capital. Los economistas empiezan a preocuparse cuando la deuda de un país supera el 90% del PIB. Japón cruzó ese umbral hace décadas y siguió adelante. ¿Cómo sobrevivió? Con un mecanismo que funcionó brillantemente durante 30 años y que acaba de dejar de funcionar. La respuesta fue simple en su diseño y brutal en sus consecuencias: mantener las tasas de interés en cero. Desde los años 90, cuando el colapso de la burbuja inmobiliaria y bursátil más grande de la historia moderna japonesa sumió al país en lo que los economistas llaman las décadas perdidas, el Banco de Japón hizo algo sin precedentes: llevó las tasas a cero, las mantuvo ahí, introdujo el control de la curva de rendimientos, lo que significa que literalmente fijó un techo a cuánto podían subir los rendimientos de los bonos, comprando todos los bonos necesarios para mantener ese techo. Y siguió comprando hasta convertirse no en el comprador de último recurso, sino en el mercado mismo. A finales de 2024, el Banco de Japón poseía el 46.3% de todos los bonos del gobierno japonés en circulación. Para ciertos vencimientos, la proporción era aún mayor. Cuando puedes endeudarte al 0% de interés, incluso una deuda descomunal se vuelve manejable. Era como tener una tarjeta de crédito con APR 0 que nunca vencía. Todas las ofertas de APR 0 vencen eventualmente. La de Japón acaba de vencer. La inflación llegó a Japón después de 3 décadas de ausencia. El 3% anual no suena dramático comparado con lo que vivió la región latinoamericana en años recientes, pero para una economía donde una generación entera creció sin ver subir los precios, donde guardar efectivo era una estrategia razonable, donde las reglas de la economía parecían funcionar diferente, ese 3% representa un cambio de régimen. El Banco de Japón subió las tasas en diciembre de 2024 al 0.75%,
el nivel más alto desde 1995, y anunció que dejará de ser el comprador masivo de bonos, pasando de expansión cuantitativa a contracción cuantitativa, reduciendo compras en 400.000 millones de yenes por trimestre. Cuando el comprador más grande de cualquier mercado da un paso atrás, los precios caen. Cuando los precios de los bonos caen, los rendimientos suben. El bono japonés a 30 años llegó al 3.91% en enero de 2026, el nivel más alto desde su creación. El bono a 40 años superó el 4% por primera vez en la historia. El bono a 10 años alcanzó el 2.12%, el más alto desde 1999. Y aquí es donde la historia de Japón se convierte en tu historia. Durante décadas, los bancos, aseguradoras y fondos de pensiones japoneses participaron en una operación que los mercados llaman el carry trade del yen. La mecánica es la siguiente. Tomas prestado dinero en Japón al 0.1% de interés. Conviertes los yenes a dólares. Compras bonos del Tesoro de Estados Unidos que rinden entre 4% y 5%. Te quedas con la diferencia como ganancia prácticamente libre de riesgo, siempre que los tipos de cambio permanezcan estables. Hagamos el número concreto. Un fondo de pensiones japonés toma prestado el equivalente a 1.000 millones de dólares en yenes al 0.1%, convierte a dólares y compra bonos del Tesoro americano al 4.5%. El diferencial es 4.4 puntos porcentuales. Ganancia anual. 44 millones de dólares sobre esa posición con riesgo mínimo. Multiplica eso por todas las instituciones que hacen la misma operación. Añade el apalancamiento que usan los fondos de cobertura para amplificar el retorno, y obtienes un flujo de capital de proporciones extraordinarias que durante décadas fluyó desde Japón hacia los bonos del Tesoro americano y mantuvo artificialmente bajas las tasas de interés en Estados Unidos. Las estimaciones conservadoras del tamaño total de ese carry trade están en torno a los 500.000 millones de dólares. Las estimaciones más amplias, que incluyen el apalancamiento de los fondos de cobertura, sugieren hasta 20 billones de dólares. Cualquiera que sea el número exacto, representa un flujo masivo de capital que subsidió el costo del dinero en la economía global. Ahora haz el cálculo con las cifras de hoy. El bono japonés a 30 años rinde 3.48%. Después de cubrir el riesgo cambiario y los costos de transacción, el diferencial entre endeudarse en Japón e invertir en bonos americanos se ha comprimido dramáticamente. El dinero gratis dejó de ser gratis. Y si eres un fondo de pensiones japonés, la pregunta que te haces es evidente. ¿Por qué asumir riesgo cambiario y la complejidad de invertir en el exterior cuando puedo obtener casi el mismo rendimiento en casa, en mi propia moneda, sin ningún riesgo adicional? La respuesta, cada vez más, es que no lo harías. Las aseguradoras de vida japonesas ya recortaron sus tenencias de bonos del gobierno japonés en 1.35 billones de yenes en los 3 meses hasta marzo de 2025, la tercera mayor reducción registrada. Cuando las propias instituciones domésticas de un país no quieren comprar los bonos de su gobierno, eso es una señal de alerta. Cuando ese mismo comportamiento se extiende a sus tenencias en el exterior, significa que los bonos americanos van a tener un comprador menos exactamente cuando Estados Unidos necesita más compradores, no menos. Ya vimos un anticipo en agosto de 2024, cuando el Banco de Japón insinuó un endurecimiento de política. El yen se fortaleció rápidamente. Los inversores salieron de sus posiciones de carry trade. Bitcoin cayó 23%, el Nasdaq bajó 10%, el S&P 500 cedió 8%, todo en días. Y eso fue apenas un desmantelamiento parcial. Un desmantelamiento completo tendría consecuencias significativamente más severas. Felipe revisa su hipoteca en el bloque 4. Lleva 3 años con una tasa variable que hasta ahora no le ha dado problemas, porque el Banco Central de Chile mantuvo una postura relativamente favorable. Lo que Felipe no había calculado es que la tasa de su hipoteca no depende solo de lo que decida el Banco Central de Chile.
depende de lo que cuestan los bonos del Tesoro americano, porque el mercado chileno de deuda hipotecaria está indexado a referencias internacionales a través de los spreads que los bancos locales aplican sobre esas tasas base. Cuando los rendimientos del Tesoro americano suben porque Japón deja de comprarlos, esa presión viaja por el sistema financiero global y aparece, con rezago, en la cuota de Felipe. Hace el cálculo. Su deuda hipotecaria es de 85 millones de pesos chilenos. Si la tasa variable sube 100 puntos básicos, un punto porcentual, su cuota mensual aumenta aproximadamente 70,000 pesos chilenos. Al año son 840,000 pesos adicionales. En 10 años son 8,400,000 pesos que no estaban en ningún plan financiero que Felipe haya hecho. Todo ello originado en una decisión del Banco de Japón que ningún asesor financiero chileno le había mencionado. La transmisión del mecanismo es directa. Los rendimientos del Tesoro americano trazan de cerca las tasas hipotecarias en Estados Unidos y, con rezago y amplificación local, en los mercados de deuda de toda la región. En México, los créditos hipotecarios a tasa variable están referenciados a la TIIE, que a su vez responde a las condiciones globales de liquidez que los flujos de capital japoneses han mantenido comprimidas. En Colombia, la tasa de los créditos de largo plazo sigue la DTF y las referencias internacionales de los bonos soberanos. En Perú, los créditos hipotecarios en dólares tienen exposición directa a las tasas del Tesoro americano. El mecanismo completo funciona así. Japón sube tasas. Las instituciones japonesas dejan de comprar o venden bonos del Tesoro americano. El Tesoro americano tiene que ofrecer rendimientos más altos para atraer otros compradores. Las tasas de referencia globales suben. El costo de la deuda en toda la región latinoamericana sube con ellas. Y hay un factor adicional que complica el panorama. No es solo Japón. Europa en conjunto tiene cerca del 40% de todos los bonos del Tesoro americano en manos extranjeras, alrededor de 8 billones de dólares. Los gobiernos europeos están bajo presión para aumentar dramáticamente el gasto en defensa dado el contexto geopolítico actual. Una de las formas de financiar ese gasto es vender parte de sus tenencias de bonos americanos, lo que significa que los dos mayores tenedores extranjeros de deuda americana podrían convertirse simultáneamente en vendedores. Al mismo tiempo que el gobierno americano necesita vender más bonos que nunca para financiar su déficit anual de 2 billones de dólares y una deuda total que supera los 38,6 billones. Más oferta de bonos, menos demanda. El resultado aritmético es uno solo: rendimientos más altos. Y rendimientos más altos significan dinero más caro para todos. Hay una dimensión del problema que va más allá de las tasas y que merece un momento de atención. Japón tiene hoy una población de 122 millones de personas, bajando desde un pico de 128 millones en 2010. Las proyecciones apuntan a menos de 100 millones para 2050. La edad mediana es de 49 años. Hay más personas mayores de 65 que menores de 15. El año pasado nacieron menos de 687,000 bebés, el número más bajo desde que comenzaron los registros en 1899. ¿Por qué importa esto para el sistema financiero global? Una población que envejece y se reduce genera menos ingresos fiscales exactamente cuando los costos de pensiones y salud explotan. El FMI proyecta que la factura de intereses de Japón se duplicará entre 2025 y 2031. Incluso si la deuda se mantuviera constante, el ratio deuda-PIB empeoraría, porque el PIB se contrae cuando la población activa se reduce. No puedes crecer para salir de un problema de deuda cuando tu economía se está encogiendo estructuralmente. Lo que significa que la presión sobre el Banco de Japón para manejar esta transición sin desestabilizar los mercados globales
no va a disminuir, va a aumentar. Felipe, en el bloque 7, tomó 3 decisiones concretas después de entender el mecanismo. Primera, conversó con su banco para explorar el costo de convertir su hipoteca de tasa variable a tasa fija. Le cotizaron un diferencial de 80 puntos básicos adicionales anuales. Hizo el cálculo. Si la tasa variable sube más de 80 puntos básicos en el horizonte de su crédito, la fija era mejor negocio. Dado el contexto, decidió hacer la conversión. Segunda, revisó que su fondo en la AFP no estuviera sobreconcentrado en bonos de largo plazo en pesos, que son exactamente el tipo de instrumento más expuesto a una subida de tasas. Solicitó información sobre la composición del fondo E, donde estaba, y evaluó si le convenía mantener una porción mayor en el fondo C o B con más diversificación internacional. Tercera, revisó su crédito de consumo y lo prepagó parcialmente usando el excedente del mes, reduciendo la deuda de tasa más alta antes de que el entorno de tasas empeorara. 3 decisiones que no requieren ser economista, solo requieren entender que el sistema está conectado. ¿Qué escenarios son más probables a partir de aquí? El primero, y más probable según los analistas, es un ajuste gradual. Japón maneja la transición con cuidado durante años. El carry trade se desmantela ordenadamente y el impacto en los mercados globales es una presión sostenida pero manejable hacia tasas más altas. Ese es el escenario base que las autoridades de ambos países trabajan para sostener. El segundo escenario implica un shock externo, una crisis geopolítica, un repunte brusco de la inflación japonesa, un error político que acelere el proceso. El carry trade se desmantela rápidamente. Las instituciones japonesas venden bonos americanos en volumen, los rendimientos suben abruptamente y los mercados corrigen con fuerza. El tercer escenario, el menos probable pero no descartable, dado los sin precedentes de la situación, es una crisis fiscal japonesa completa con colapso del yen. Los economistas lo consideran improbable por las fortalezas estructurales de Japón: alto ahorro doméstico, superávit de cuenta corriente, capacidad tecnológica. Pero estar en territorios sin precedentes significa exactamente eso. La dirección de viaje es clara independientemente del escenario. La era de tasas cercanas a cero en Japón terminó. El subsidio que los inversores japoneses proporcionaron al costo global del dinero durante décadas está disminuyendo. Y esa disminución va a aparecer, ya está apareciendo, en el costo de tu deuda. Lo que puedes hacer hoy con acciones concretas por país. Si estás en México y tienes un crédito hipotecario a tasa variable referenciado a la TIE, solicita a tu banco una cotización de conversión a tasa fija esta semana. El diferencial actual entre tasa fija y variable en créditos hipotecarios bancarios en México oscila entre 50 y 120 puntos básicos. Si el entorno global presiona la TIE al alza más de ese diferencial en el horizonte de tu crédito, la tasa fija resulta mejor. Para el ahorro e inversión, los CETES a 28 días en cetesdirecto.com, con rendimiento actual entre 10% y 11% anual, ofrecen la mejor combinación de liquidez y rendimiento real positivo en este entorno. Evita comprometer capital en instrumentos de renta fija de largo plazo en pesos, que son los más vulnerables a una subida de tasas. Si estás en Colombia, revisa si tu crédito hipotecario o de consumo está en tasa fija o variable. Los créditos en UVR están indexados a la inflación y tienen comportamiento diferente a los de tasa variable pura, pero ambos merecen revisión en este contexto. Para el ahorro líquido, los CDT a 90 días en bancos de primer piso con tasas actuales entre 9% y 10.5% EA son preferibles a los CDT de largo plazo, que inmovilizan capital en un entorno donde las condiciones pueden cambiar.
Los fondos de inversión colectiva de liquidez disponibles en Bancolombia, Davivienda o Fintual Colombia ofrecen rendimientos similares con disponibilidad en 24 horas. Si estás en Chile, como Felipe, la conversión de tasa variable a fija en créditos hipotecarios es la acción más directa disponible. Consulta el costo de esa conversión con tu banco esta semana y haz el cálculo en función del diferencial cotizado y tu horizonte de deuda. Para los fondos en AFP, verifica la composición de tu fondo actual. Los fondos con mayor exposición a renta variable internacional y menor exposición a bonos de largo plazo en pesos tienen mejor comportamiento en un entorno de tasas al alza. Fintual Chile permite complementar con fondos indexados en dólares desde 1 UF. Si estás en Perú y tienes créditos en dólares, estás con exposición directa a las tasas del Tesoro americano. Evalúa con tu banco la posibilidad de convertir a soles a tasa fija si la operación es viable en tu caso. Para el ahorro, los fondos mutuos en soles de Credit Corp Capital o BCP con disponibilidad en 24 horas son preferibles en este entorno a los depósitos de largo plazo que inmovilizan capital cuando las condiciones globales están en transición. El sistema financiero global lleva 3 décadas funcionando con un subsidio invisible. El dinero barato que Japón exportó al mundo mantuvo las tasas artificialmente bajas, infló los precios de los activos y permitió niveles de endeudamiento que en otro entorno no habrían sido sostenibles. Ese subsidio se está retirando, no de golpe, pero de forma estructural e irreversible. El efecto cantillón del carry trade japonés benefició primero a quienes estaban más cerca del flujo de capital, las instituciones financieras, los mercados de activos, los propietarios de vivienda en economías con tasas bajas. Cuando ese flujo se revierte, el ajuste también viaja por el mismo camino, desde los mercados financieros globales hasta la cuota mensual de Felipe en Santiago. Lo que distingue a quien absorbe ese ajuste de quien lo anticipa no es el ingreso, es saber que el mecanismo existe. Si este tipo de análisis te ayuda a entender cómo las decisiones que se toman en Tokio terminan afectando tu hipoteca en Ciudad de México, en Bogotá o en Lima, con datos reales y sin simplificaciones que distorsionen lo que está en juego, suscríbete. Cada video de este canal viene construido exactamente así.